Bien, entonces muchachos, un placer verlos en esta nueva ocasión de nuestro curso English Does Work Level 2. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a mirar el cronograma y la guía de aprendizaje. El cronograma, el cual está basado en la guía de aprendizaje, nos plantea que a partir del día de hoy vamos a revisar la evidencia relacionada con el examen de conocimientos. ¿Listo? La fecha propuesta de realización del examen es para que sea desarrollada hasta el 7 de julio, esto es el día martes, listo, hasta la medianoche, con la finalidad de que no tengamos muchas actividades pendientes al final, porque eso pues va a mellar más que bien nuestra capacidad de maniobrabilidad, listo, va a reducir nuestro tiempo, listo. Significa que esto, que si dejamos la infografía y el test para la última semana de formación, ¿no se puede hacer? No, de hecho sí se puede hacer. Podemos presentar todo hasta el día 24 de julio, pero la recomendación es entregarlo en estas fechas precisamente para que usted no esté cargado de actividades al final. ¿Listo? Porque ya me ha pasado en varias ocasiones que siempre que dejan una actividad para el final, al día siguiente intenta subir una actividad un aprendiz y pues evidentemente la plataforma no se lo permite, lo que hace que pues este nivel deba ser repetido, ¿no? Bueno, en fin, el examen de conocimientos. El examen de conocimientos, si nos vamos a la guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje no es muy elocuente en lo que tiene que ver con nuestro examen, solamente nos dice, presente un cuestionario en donde se evaluará su comprensión lectora, auditiva y gramatical del nivel, y está el cual consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 45 minutos. No nos dice mucho más. Bueno, parece ser que no es tan eh, pues no hay necesidad de mucha explicación de este pedacito. Sin embargo, no está de más que revisemos cómo vamos a ingresar a nuestro examen y qué necesitamos conocer en cuanto a componentes formativos se refiere para el desarrollo de nuestro examen. ¿Listo? Cuando nos vamos hacia abajo, nos vamos hasta donde nos plantea la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Vamos a encontrar un componente formativo que se llama These are the things that are around me. Cuando abrimos este componente formativo, vamos a encontrar que este componente formativo nos va a servir para desarrollar no solamente en el examen, sino en la siguiente evidencia, que es un documento de describir gustos, que eso también tiene su particularidad, no es solamente lo que a usted le gusta, sino basado en lo que nos plantea la guía de aprendizaje. ¿Listo? Cuando abrimos el componente formativo, que nuevamente nos sirve para desarrollar dos actividades, dos evidencias mejor, vamos a encontrar que este componente formativo incluye adjetivos, listo, como qué es un adjetivo, y de hecho nos dice describe and show objects and people, describa y muestre objetos y personas, listo. Eso es lo que hace un adjetivo. Entonces vamos a desarrollar qué es lo que tiene que ver con un adjetivo, no para el examen, sino para la próxima sesión, que será para la próxima semana mejor, que tendrá que ver con el documento de describir gustos. Bueno, what is an adverb? Nos plantea que estudiemos qué es un adverbio, nos plantea estudiar what do I like and what I don't like. Esto es gustos y disgustos, esto lo vemos mañana. Linking words, algunas palabras de enlace y algunos tips de pronunciación. Bueno, eso es lo que nos plantea nos plantean los componentes formativos de estudiar para desarrollar nuestro examen y nuestra actividad número 3. ¿Listo? Entonces, estas temáticas las vamos a ir viendo entre esta semana y la próxima semana. Hoy me voy a enfocar entre hoy y mañana en cositas que nos sirven para desarrollar nuestro examen. ¿Listo? Una vez hayamos estudiado los componentes formativos, ya nos podemos ir a presentar nuestro examen. Vamos hacia abajo un poquitín hasta donde dice evidencia test, English Does Work Level 2, actividad de aprendizaje 2, evidencia 01, eso significa AA2, EB01, ¿listo? Por eso aquí le dice actividad de aprendizaje 2, evidencia 02, sí, tiene mucho sentido. Y para desarrollar el examen simplemente le damos aquí vista previa de la prueba de conocimiento, ¿listo? Tiene 45 minutos para desarrollar el examen. Debe aprobar con un 70%, es decir, si tiene 15 preguntas el examen,
Debe responder correctamente 7 por 1 es 7, 7 por 5 35, 11 preguntas correctas para poder aprobar el examen. ¿Listo? Si por algún motivo el examen, no sé, responde 5, 3, 2 preguntas correctas, porque me invento, se fue la luz, ¿sí? Y pues su examen siguió derecho. Usted puede repetir el examen tantas veces como sea necesario. Así que si necesita repetir el examen 50 millones de veces, pues 50 millones de veces estará válido. Y el examen tomará en cuenta su mejor participación, su puntaje más alto. Es decir, si en el primer intento sacó 40 puntos, en el siguiente intento 70 puntos, en el tercer intento 99 puntos y en el cuarto intento, no sé, 2 puntos porque se fue la luz, entonces se tomará el intento más alto, o sea, 99%. ¿Listo? Que no, matemáticamente no da para las 15 preguntas 99%, porque ese sería un 100%, pero para efectos del ejemplo me funciona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con respecto a nuestro examen. ¿Listo? Ahora, la guía de aprendizaje no nos dice mucho más. La plataforma Sayuna no la necesitamos mucho más porque esto es componente formativo y examen. A partir de ahí, pues no es mucho más lo que necesitamos estudiar. Pero el examen sí va a tener ciertas temáticas a tener en cuenta. Las temáticas son de gustos y disgustos y de presente simple principalmente, más no únicamente, porque también hay componentes de audio, eso lo vemos mañana. Entonces, para hablar del examen, el presente simple va a ser un tema prioritario. ¿Listo? Y sucede que cuando nos vamos a estudiar el presente simple, recordemos que el presente simple es un tiempo verbal. ¿Listo? Así que cuando queremos hablar de una temática, de algo mejor que nos sucede en la vida, cuando estamos mencionando un relato, nosotros podemos hablar de ese relato sobre cosas que vamos a hacer en el futuro, nuestros planes, ¿cierto? Cosas que suceden en este momento de nuestra vida, ¿listo? O cosas que sucedieron hace 3, 20, 50 mil años, ¿listo? Que sería el pasado. Esos tiempos, pasado, presente y futuro, tienen apellidos. Versiones simples, continuas, perfectas y perfectas continuas. A nosotros, como estamos en un nivel 2, pues vamos a ver solamente las versiones simples. ¿Listo? La última sesión de formación con ustedes miraremos presente progresivo, otro tipo de presente. Son 4, pero vamos a ver 2. ¿Listo? Hoy nos vamos a enfocar en presente simple. El presente simple se va a bifurcar, se va a partir en dos, se va a dividir, ¿sí? Por efectos metodológicos, no por otro motivo, no porque sean entidades separadas. Se van a bifurcar porque, como son tan amplios, ¿sí? Se estudian de manera separada, no por otro motivo, ¿listo? Porque son igualmente importantes. Y esto es lo que vamos a hacer el recorderis, porque usted esto lo miró en el nivel 1, pero no está de más que lo volvamos a revisar aquí en el nivel 2. ¿Listo? Presente simple. La primera mitad es el manejo del verbo to be, que es donde vamos a empezar por acá, el día de hoy. Hoy vamos a ver las dos cositas. No con la rigurosidad que la aplicaríamos en el nivel 1, sí, pero porque pues esto es un tema que ya usted ha estudiado, pero sí lo vamos a echarle ojito, echarle un ojito a esto, ¿listo? Es decir, no le vamos a dedicar demasiado tiempo, como lo decíamos en el nivel 1, 2 horas por cada cosita, sino pues las 2 horas para las dos temáticas, ¿listo? El verbo to be, primer lado del presente simple, significa, como usted sabe, ser y estar, ¿sí? Ser inteligente, ser guapa o guapo o atractiva, ser colombiano, ser, no sé, amoroso, puntos suspensivos, o estar enojado, estar en casa, estar, no sé, estar en Brasil, bueno, ese tipo de cositas. Todo lo que tenga que ver con ser estar en español nos sirve para hacer estar en inglés, con un agregado adicional, la edad. Nosotros la edad la decimos en español como tener, ¿cierto? Mariana tiene tantos años. En español decimos lo contrario. En inglés hacemos lo contrario, perdón. Nosotros decimos Fernando es tal edad. ¿Listo? Así que si queremos ser detallistas, si queremos
ver los detalles, ¿sí? La minucia, podríamos decirlo, de cada uno de ellos, pues vamos a hacerlo. El verbo to be nos sirve para hablar de la ubicación, ¿sí? Nosotros estamos en casa. We are at home. Nosotros estamos en, no sé, en Miami viendo los partidos de fútbol. Marcos is in Miami watching the soccer match. Me invento que sea cierto. ¿Listo? Una ubicación. Hablamos también de la edad. Como le mencionaba hace ratico, esta es una excepción medio que no se puede relacionar mucho con el español. Cuando hablamos de la edad, pues un ejemplo sería Felipe is not 19 years old, he is underage. No podemos decir Felipe has 19, porque eso no es válido. ¿Listo? El traductor de Google le va a decir que sí, pero el traductor de Google no sabe inglés. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Estados civiles. Cuando usted dice estoy soltero, estoy casado, estoy divorciado, lo que sea, pues eso es el equivalente al ser, ¿cierto? Por lo tanto, tiene sentido utilizar el verbo to be. Por ejemplo, uh, Daniel, ¿are Daniel y Natalia married? ¿Están ellos casados? Puede que sí, puede que no, ¿sí? Si efectivamente lo están, yes they are. Si no lo están, no they are not. ¿Qué pasaría si solamente hablásemos, bueno, que si hablásemos de nosotros? Cambiamos el sujeto. Yes we are, no we are not. ¿Qué pasa si hablásemos de usted? Yes you are, no you are not. ¿Y qué pasa si fuese Mariana, Pepe o no sé, vivimos en Disney y sería el ratón Pérez? Bueno, vamos a cambiar no solamente el sujeto, la persona a la que hacemos referencia, sino también el verbo. Por ejemplo, yes, she is, no, she is not. Is Daniel engaged? ¿Está Daniel comprometido? Yes, he is, no, he is not, por ejemplo. Como respuestas cortas, ¿listo? Porque hay preguntas amplias, abiertas, que también eso lo vemos en otro momento. En fin, ¿para qué más utilizamos verbo to be? Relaciones afectivas. Usted en español dice, ah, sí, Mariana no es mi prima, es mi hermana. Ah, sí, Catalina no es mi compañera sentimental, es mi esposa. ¿Sí? No es mi novia, es mi esposa. Ya es algo más formalizado, ¿cierto? Ese tipo de relaciones afectivas que nosotros tenemos, que no solamente es como son con personas, ¿no? Puede ser con mascotas también, son válidas también en verbo to be. Por ejemplo, this is my sister, Marcela. Esta es mi hermana, Marcela. Le presento, por ejemplo. ¿Para qué más nos sirve el verbo to be? Emociones, sentimientos. ¿Sí? Usted dice, ve, mi hermana está triste o mi cuñado está enojado. ¿Qué le habrá pasado? ¿Cierto? Cuando hablamos de ese tipo de emociones, efectivamente utilizamos el ser estar en español, verbo to be en inglés, lo mismo. Tatiana is scared because she saw a ghost. Tatiana está atemorizada, tiene 3 años pues, porque miró un fantasma. Supongamos que efectivamente haya visto un fantasma. ¿Para qué más utilizamos verbo to be? Como usted se da cuenta es un montón. Apariencia física. La apariencia física que va ligada a la personalidad, por cierto, porque son complementarios. La apariencia física que entra a través de los ojos, personalidad ya con el contacto con esa persona y ambos utilizan el verbo to be. Por ejemplo, my friends are tall and thin. Mis amigos son altos y delgados. Perfecto. ¿Es exclusivo el verbo to be para hablar de la apariencia física? No. Así como en español podemos decir también, mi sobrino tiene cabello lacio, ¿cierto? Tiene ojos verdes, tiene una pierna más larga que la otra porque, bueno, porque sí, ¿cierto? Esa apariencia física. Así como en español decimos ese tiene para hablar de ciertas características también que le corresponden a una persona, esas versiones también se aceptan en inglés, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, eh, Mariana has
brown hair, Mariana tiene cabello largo. Como también podría decir, Mariana is a brown-haired girl. Mariana es una chica de cabello café. Creo que en ambos casos le dije café, ¿cierto? Voy a repetir. Mariana has brown hair. Mariana tiene cabello café. Mariana is a brown-haired girl. Mariana es una chica de cabello café. Y las dos opciones son válidas. Ya depende de usted utilizar lo uno o lo otro, dependiendo de cómo quiera comunicarse. ¿Para qué más utilizamos verbo to be? Le decía personalidad. La personalidad, que ya la conocemos en función del contacto que tengamos con la o las personas que nos correspondan, ¿cierto? Tiene también el verbo to be. Por ejemplo, your pet is a lovely dog. Su mascota es un perro muy amoroso, por ejemplo. ¿Sí? Or your dog is a lovely pet. Mucho mejor. Su perro es una mascota muy amorosa, que también tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque lovely es un tipo de personalidad, ¿sí? Puede ser mal geniado, bravo, más bien, o puede ser amoroso, puede ser cariñoso, puede ser perezoso, perfectamente posible que no una mascota. La hora, cuando hablamos de la hora, igual que en español, es la una en punto, son las 3:15. Y ese es o son, pues es verbo to be, ¿sí? Ejemplo, it's 4:17 p.m. Son las 4:17 de la tarde. Perfectamente válido. Los dos motivos adicionales son occupations. Ocupaciones es un término más amplio que decir jobs. No son lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo. Porque un job es un empleo en el que sí o sí vamos a generar un ingreso por hacer una actividad económica, mientras que una occupation es una ocupación en la que no necesariamente estamos generando ingresos, ¿sí? Por ejemplo, mi ocupación es ser estudiante. Entonces, como yo soy estudiante, pues no genero ningún ingreso. Puede darse. O mi ocupación es hacer voluntariados. Y como soy voluntario, pues a mí no me genera ninguna remuneración. Puede darse. Así como ama de casa, que hasta hace algunos años no era remunerado, ella está cambiando la cosa, ¿no? Por ejemplo, Francisco is a firefighter. Francisco es un bombero. Es la versión de verbo to be para una ocupación, ¿sí? Que al mismo tiempo es un empleo, pero como le digo, prefiero el término occupation porque es más amplio. Y vamos por nacionalidad, que también se utiliza con el verbo to be. Cuando hablamos de nacionalidades, podríamos decir Marcos es colombiano, Daniel es mexicana, Otoniel es italiano y así sucesivamente. Todo es válido, ¿no? Pregunta entonces para usted que normalmente funciona. Where are you from? ¿De dónde es usted? I'm from Bogotá. I was born in Medellín. I am Colombian. Y así sucesivamente. 3 opciones para mencionar su nacionalidad o su gentilicio o en dónde nació en este caso en el territorio colombiano, ¿no? Bien, eso es para qué nos sirve el verbo to be, que eso va en cierto modo a salir en el examen. Pero aparte de conocer por qué estudiamos esto, también necesitamos entender cómo funciona, porque esto va de la mano. No solamente saber para qué nos sirve, sino cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿sí? Que son las dos cosas que vienen al tiempo, ¿sí? Y eso nos lleva a la versión gramatical, la estructura. Sucede que, recordando rápidamente, que nosotros tenemos sujetos. Sujetos lo podemos entender como los personal pronouns o los pronombres personales y son los que responden a la pregunta de quién o quiénes realizan una actividad. ¿Sí? Puede ser usted, puede ser su hermano Carlos, o sea, he,
puede ser sus tíos que viven en, no sé, en otra parte del mundo. They, invento que se llamen Natalia y Christian, ¿sí? Natalia y Christian, they. Podemos ser nosotros, we, y así sucesivamente. Pues para cada uno de nosotros, el verbo to be se va a llamar de maneras diferentes, igual que en español. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos, ustedes son, ustedes están. A ver cuál más es diferente. Ellos son, ellos están, ¿sí? Que creo que se repitió. Tenemos al menos 10 maneras de conjugar el verbo to be en español. En inglés es mucho más breve, porque solamente tenemos am, is, are. Ese soy, estoy se menciona como am, mucho más cortico. Ese es, está para hombre, mujer, animal, se llama is. Y todas las versiones plurales, somos, estamos, son, están, eres, estás, me falta uno tal vez, no, sería are, mucho más cortico. ¿Listo? Así que, ¿por qué mencionamos esta partecita? Porque esto es cómo conjugamos el verbo to be. Ya sabemos entonces que necesitamos a alguien y también tenemos el ser, estar. El equivalente de si yo soy, Mariana es, nosotros estamos, ellos están y así sucesivamente, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar solamente en ser estar. Necesitamos el contexto. El contexto es lo que les mencionaba, la nacionalidad, la ocupación, la apariencia física, la personalidad, la edad, etcétera. Ese es el contexto, ¿sí? Para decir, ¿soy qué? Soy colombiano, soy dedicado, soy alto. ¿Cuál de todas esas opciones? Bueno, ese es el contexto al que nos referimos. ¿Sí? Y al igual que en español, el funcionamiento incluye verdades, incluye contrastes, versiones negativas e incluye preguntas. ¿Sí? Y si nos basamos en el español nuevamente, vamos a encontrar que la organización es la misma prácticamente. Es increíblemente parecida. Si decimos, por ejemplo, Mariana está casada, la versión en inglés se llamará Mariana is married. ¿Sí? La misma organización del español la tenemos en inglés. Nada más. Otro ejemplo con nosotros. Nosotros somos, supongamos que seamos franceses. Nosotros somos franceses. We are French. La misma organización en español que en inglés. Esa versión de soy, estoy, eres, estás, somos, estamos, etcétera, se puede hacer chiquitico. Es la llamada contracción. Podemos decir I am o simplemente I'm. Podemos decir you are, podemos decir o en su defecto your. Podríamos decir his, his y así sucesivamente en las versiones afirmativas. Bien, ¿cómo diríamos que algo no es verdad entonces? Que es una farsa, que es una mentira, que algo no es cierto. Para decir que algo no es cierto, al igual que en español, pues utilizamos solamente una palabra adicional. Mariana no es mi hermana, Mariana es mi cuñada, ¿sí? Note que la diferencia entre Mariana es, Mariana no es, fue solamente esa palabrita, la palabrita no. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos en español? Mariana no es, ¿cierto? Y ya. En inglés, ¿cómo lo hacemos? Mariana is not, lo que sea que no sea, ¿sí? Que no es colombiana, no es francesa, no es menor de edad, no es alta, lo que sea, ¿sí? Es decir, en términos gramaticales, solamente agregamos la palabrita not, pero la agregamos después del verbo to be.
Eso es todo. ¿Listo? Y así como en las afirmaciones, podemos hacer reducción de espacio al utilizar contracciones. I am not se llamará I'm not. Is not, la versión larga, se puede conocer como isn't o snot. Y are not se puede mencionar como aren't o are not. Así pues tendríamos el ejemplo, Felipe is not 19 years old, una versión contraída. Felipe isn't 19 years old, segunda versión contraída. Versión larga, Felipe is not 19 years old. ¿Por qué preferiría la versión larga? Para dar un énfasis. ¿Sí? O porque quiero ser más formal slash cortés. ¿Sí? Si no, las contracciones están perfectas. Preguntas. ¿Cómo formulamos preguntas? En español decimos, ¿está mi carro listo? Sí, porque lo llevé a arreglar y pues quiero saber si ya funciona. O bueno, carro, moto, computador, dispositivo electrónico, lo que usted utilice. ¿Listo? Podríamos preguntarlo como, ¿está el celular listo? ¿No? O ¿está el computador listo? ¿Está el computador arreglado? Bueno, en inglés hacemos algo parecido. Is the computer fixed, repaired, ready? ¿Cierto? ¿Está el computador listo, reparado? ¿Ya lo puedo llevar? ¿Sí? Y note cómo la organización es igual que en español. ¿Sí? La diferencia con respecto a la afirmación, el computador está listo. ¿Está el computador listo? Note cómo solamente cambié el verbo con respecto a la persona o el sujeto relacionado. Así como en español hacemos eso, en inglés es igual. The computer is ready versus is the computer ready. Nada más. En términos gramaticales, eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Sí? Es bastante sencillo, es sumamente sencillo la manera como creamos preguntas. Preguntas cortas y preguntas largas, pues aparte de esa estructura, pues preguntamos con quién, de qué manera, cómo, por qué, al igual que en español, ¿no? ¿Por qué está haciendo calor? ¿Por cómo vivió el mundial? ¿Qué hará la próxima semana? Sí, en pasado, presente y futuro. Así como utilizamos esas preguntas al inicio de una pregunta en español, pues lo mismo hacemos en inglés. ¿Listo? Bien. Como siempre, muchachos, esto no se aprende con memoria. Se puede, pero digamos que no es tan productivo. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio de este pedacito con un Kahoot, con un Quizzes. Listo. Vamos a hacerlo durante unos 3 minutos, 3 un poquito más tal vez, porque son varias preguntas, son como 20. Así que no lo vamos a terminar todo, no voy a esperar a que se acabe el ejercicio porque es demasiado tiempo lo que habríamos que esperar. Pero sí dejar unos 3 4 minutos tal vez para que se complete la mayor cantidad de preguntas. ¿Listo? Bien, el ejercicio está en el chat o en su defecto, si usted prefiere ingresar a través del código QR, el código QR está disponible para usted. Empezaremos el ejercicio cuando el timer llegue a 1:05. ¿Listo? Una vez la primera persona ingrese, pongo el timer. ¿Listo? Empezaremos cuando el timer llegue a 1:05. Bien, son las y 30. Vamos hasta las y 34. ¿Listo? Good luck.
Nos dirigimos al observatorio astronómico. One more minute. Un minutico más. Ok, vamos a mirar las preguntas que estaban más difíciles en el ejercicio. Prioridad sobre las rojas, después miramos alguna que otra amarillita. ¿Listo? Bien, pregunta de sí o no. Usted, ¿cierto? O ustedes. Recordemos que esta versión de you se utiliza el verbo to be como are. Así que, ¿are you from Chile? ¿Es usted de Chile? Las dos opciones que son válidas son la 1 y la 2. Así que de primerazo la tercera opción no es correcta. ¿Cómo respondemos con yo? ¿Cuál es la conjugación del verbo to be para yo? El verbo to be para yo es am. Are you from Chile? Yes, I am. Siguiente. Luisa. ¿Quién es Luisa? Luisa es una mujer. Versión tercera persona del singular. O puede ser una niña, no importa. Igual es una versión femenina singular. La que nos interesa es que es singular, tercera persona. Como es tercera persona del singular, el verbo to be para ella se llama is. De primerazo quitamos la opción 3. Ahora, Luisa está en su escuela, está en la escuela de hecho, y sus amigos o amigas, no sabemos, pueden ser hombres o mujeres, pero aquí lo que nos interesa es versión plural, ellos o ellas. Como son varias, el verbo to be para plurales se llama are. Luisa is, her friends are at the museum. Siguiente, doctors. Aquí estamos hablando de los doctores, plural. Como estamos hablando de una versión plural, el verbo to be se llama are. Where are the doctors? Siguiente, Rocío y yo. Si fuese Rocío solita, solamente ella sería is. Si fuese yo solito, el verbo to be para yo se llama am. Pero como estamos juntos, ¿cierto? Ella y yo somos varios,
El verbo to be para nosotros se llama are. Rocío and I are not at the cinema. Siguiente. My shoes. Los zapatos. Mis zapatos, de hecho. Como estamos hablando de zapatos varios, el par, vienen en parejas, entonces la versión plural es are. ¿Sí? My shoes es el equivalente a decir they. They are black. Siguiente, the teacher. El teacher es solamente uno. Así que el verbo to be para una sola persona se llama is. Y luego nos plantea the students, estudiantes, plural. Como estamos hablando de varios, el verbo to be se llama are. Ergo, opción 2 es la correcta. Is are. Siguiente, la última pregunta a corregir. El gato. El gato es tercera persona del singular. El equivalente a decir it. ¿Cómo conjugamos el verbo to be para it? Se llamaría it is. Luego nos plantean los perros, o sea, ellos. ¿Cómo utilizamos el verbo to be para they? El verbo to be para they, o los perros, se llama are. Ergo, la opción correcta sería the cat is, the dogs are. ¿Sí? Que es la parte gramatical la que nos interesa. ¿Sí? El resto de preguntas parece ser que todas son correctas, así que las vamos a omitir. Hay algunas adicionales, vamos a hacer la última, ¿listo? Y nos plantea my books, mis libros. Recordemos que en español, para pluralizar un elemento, en la mayoría de los casos en español aumentamos una letra S. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Botella, botellas, anillo, anillos, cámara, cámaras, vivienda, viviendas, dedo, dedos, cabeza, cabezas, y así sucesivamente. En inglés vamos a hacer algo parecido. En muchos casos, no siempre, para pluralizar un elemento, un sustantivo, le aumentamos la letra S. ¿Sí? Book, uno, books, varios. Entonces, como hablamos de los libros, mis libros de hecho, como son varios, es el equivalente a decir ellos. ¿Y cuál es el verbo to be para ellos? Are. My books are in my bag. Bien, con esto hemos visto la primera mitad del presente simple, el verbo to be, lado izquierdo del presente simple. Vamos al margen derecho de sus pantallas. En el margen derecho tenemos la segunda mitad de cómo funciona el presente simple. Recordemos que el presente simple se bifurca, se divide en dos mitades igualmente importantes. El manejo del verbo to be por un lado y el manejo de otros verbos por otro lado. ¿Cómo va a funcionar? Miremos primero la aplicabilidad y luego la versión gramatical. Es decir, miremos para qué estudiamos esto y luego sí miramos cómo funciona esto. ¿Para qué nos sirve? Por 5 motivos. Primero, cuando queremos mencionar cuáles son qué actividades se repiten o cuáles son, que pues una actividad repetida es un hábito, ¿cierto? Cuando queremos hablar de hábitos y acciones repetidas. ¿Sí? Por ese primer motivo estudiamos presente simple, que si usted recuerda el nivel 1, el que usted hizo anteriormente, a menos que lo esté haciendo de manera pareja, usted tenía que hacer una rutina diaria, ¿cierto? Pues una rutina diaria es un conjunto de actividades que se repiten. Tiene sentido, ¿cierto? Bueno, primer motivo. Segundo motivo, utilizamos el presente simple cuando queremos hablar de situaciones permanentes. Y cuando hablo de permanentes, podríamos hacer la referencia de que es algo de largo plazo. No es que sea algo que no se pueda modificar, claro que sí. Lo que pasa es que es de largo plazo y por lo tanto, pues hablar de un largo plazo, estamos hablando de situaciones que difícilmente cambian con el tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros vivimos en Colombia. ¿Podemos dejar de vivir en Colombia? Sí, claro que sí. Pero si usted ya tiene su vida acá, en función de familia, trabajo, estabilidad, compañeros, finanzas, lo que sea, pues difícilmente va a dejar de vivir acá, ¿cierto? Puede que sí, pero ¿vale? Eso me refiero. Tercero, ¿por qué estudiamos presente simple? Porque hablamos de hábitos, perdón, pasatiempos, preferencias
gustos, intereses, opiniones. Que si usted se pone a pensar, son cositas que no cambian fácilmente con el tiempo, es decir, son de largo plazo. ¿Sí? Si usted está habituada a levantarse temprano los días domingos para ir a caminar, ese pasatiempo difícilmente va a cambiar porque es algo que es parte de su vida. Si usted todos los días, me invento, domingos, a las 6 de la tarde va a misa, porque ese es algo habitual en su familia y usted es una familia muy creyente, difícilmente va a dejar de hacerlo, ¿cierto? Es una preferencia. Si usted siempre ha sido partidario del equipo rojo o verde o azul o naranja o lo que sea el color de su preferencia, del equipo de fútbol, difícilmente va a dejar de animarlo, por más que pierda, por más que empate, por más que gane, ¿cierto? Obviamente lo va a criticar, va a poner sus puntos de lo que le gusta, ¿cierto? Pero va a estar siempre allí, porque es algo que le apasiona, ¿sí? Entonces, como ese tipo de cositas que no cambian fácilmente, también se utilizan en presente simple, ¿sí? Tercero, cuarto, vamos a hablar del presente simple también cuando hablamos de verdades generales. Esas cosas que no cambian fácilmente con el tiempo, que son válidas aquí como en la Conchinchina, ¿sí? Para todo el mundo, como por ejemplo que el agua moja, una perogrullada, pero no sirve para el ejemplo. Otra verdad, la Tierra no es el centro del universo. Si algún tiempo se pensaba eso, pero hoy ya no. Otra verdad, la Tierra no es plana, ¿cierto? Hoy por hoy todavía hay gente que plantea que sí lo es, pero sabemos que no, ¿cierto? Y esa es una verdad que es válida aquí como en la Conchinchina. ¿Sí? Y el quinto motivo por el cual estudiamos presente simple es para hacer predicciones de futuro. ¿Qué tipo de predicciones de futuro? Bueno, predicciones de futuro ante las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de influencia, no podemos modificar esa actividad que se va a llevar a cabo en el futuro y tiene que ver con eventos que están ya programados en calendario. ¿Sí? Por ejemplo, el día de mañana jugará el equipo 1 contra el equipo 2 para el Mundial. Lo máximo que podemos hacer es simplemente no verlo o verlo o estar presente en el estadio, pero no lo podemos modificar porque no somos los amos y señores de lo que pueda pasar allí, ¿sí? No somos Zeus, como para decir, se inunda el estadio de allá, ¿sí? O Poseidón, Poseidón es el del agua. No somos Zeus para mandar un rayo y decir, se dañó la transmisión, ¿cierto? Entonces, pues no. Por esos 5 motivos, entonces, estudiamos el presente simple. Repetimos rápidamente para hablar de hábitos y acciones repetidas, para hablar de situaciones permanentes, para hablar de pasatiempos, intereses, preferencias, opiniones. 3. 4. Para hablar de verdades que son válidas en todo lado. Y quinto, para hacer predicciones de futuro, cuyas unas predicciones que ya se saben que se van a llevar a cabo sí o sí, independientemente de si nosotros somos partícipes o no, porque nosotros no podemos modificar ese evento, ¿cierto? Si fuésemos los organizadores, ahí no utilizamos presente simple para predecir, utilizamos otro tipo de futuro. ¿Listo? Este es el por qué sirve. Ahora vamos al para qué. Perdón, ya sabemos el para qué y por qué. Ahora vamos al cómo funciona. En el cómo funciona, vamos a tener igual afirmaciones, negaciones y preguntas. Enfocándonos en afirmaciones primero, vamos a tener que necesitamos a alguien que realice algo. Mariana canta. Nosotros vivimos en tal lugar. Daniel escribe una obra literaria. Sus abuelitos visitan a sus padres y así sucesivamente. Ergo, necesitamos a alguien que realice alguna acción, una actividad. ¿Listo?
una actividad en el presente, una actividad que se relacione con cronogramas, proyecciones futuro, pues, que sean de una verdad absoluta, una verdad que es válida aquí en la conchinchina, que hable de pasatiempos, de situaciones permanentes o de acciones repetidas. Eso es lo que va a hacer esa persona, actividad de ese estilo. Ahora, si esa persona viene acompañada, es decir, es un plural, o en su defecto es usted, o en su defecto soy yo, esa actividad, que también conocemos como verbo, se mantiene quieta. I work, we enjoy, they travel, y así sucesivamente, porque el verbo no se va a cambiar. Se va a cambiar, en cambio, si la actividad la hace diente, otoniel o hatchetsu. ¿Listo? Si es un hombre, una mujer o un animal quien realiza la actividad, esa actividad, ese verbo, se modifica. ¿Sí? Es como decir, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan, ¿sí? Mire que el verbo se modifica. Acá va a ser también el verbo se va a modificar, pero solo si quien hace la actividad es un hombre, una mujer o un animal. Si no, no. ¿Listo? Ejemplos. Si somos nosotros, bueno, ¿cómo se va a modificar mejor? Me faltaba ese detalle. Primera opción. Si nuestro verbo termina en Y y antes hay una consonante, esa Y cambia por IES. ¿Listo? Por ejemplo, si somos nosotros quien estudiamos, sería we study. Pero si en cambio su cuñado, que se llama Esteban, quien estudia, sería Esteban studies. Note cómo la Y cambia por IES. Primer cambio. Segundo cambio. Si nuestra actividad, si nuestro verbo, la cual la realiza hombre, mujer, animal, termina en S, doble S, X, CH, CH, U, O, a ese verbo le vamos a aumentar ES. ¿Por qué? Le vamos a aumentar ES con la finalidad de que exista un sonido vocálico que nos permita decir que efectivamente ese verbo se ha modificado. Porque si no, es como decir kiss, ¿cierto? Besar, y kiss. Y uno queda como que, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Ejemplo, si soy yo quien besa a mi novia, I kiss my couple. Vale. Pero si es mi hermana quien besa a su pareja, su parejo, sería Andrea kisses her boyfriend. Mire que necesitamos el sonido vocálico, porque si no estaríamos diciendo Andrea kiss her boyfriend, y ahí se pierde esa modificación. A eso es a lo que me refiero con el sonido vocálico, que necesitamos agregarlo. ¿Listo? Terminado en X, sus abuelitos reparan el carro. They fix their car. Versus su hermano. Daniel fixes his car. Termina en SH. We watch TV. Contra. Daniela watches TV. ¿Sí? Terminado en SH. I wash my clothes. Versus he washes his clothes. Y termina en O. El que nos faltaba. You never go to bed early versus Camila never goes to bed early. Ese es el motivo por el cual el verbo to do no se modifica atrás, ¿no? Por cierto. Segundo cambio. Tercer cambio. Si nuestro verbo no termina en ninguna de estas formas, no termina en Y precedida de consonante, bueno, a nuestro verbo le aumentamos ese. Nuevamente, ¿cuándo? Cuando la actividad la hace Carlos, Catalina o el oso. ¿Sí? Solo en esos tres casos. Por ejemplo, we work contra Camilo works. Aumentamos simplemente la letra S. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer con afirmaciones. A una persona la vamos a utilizar para que realice una actividad en presente. ¿Listo? Si esa actividad la hace hombre, mujer, animal, la actividad o el verbo, que es lo mismo, se modifica.
Si en cambio la actividad la hacemos alguno de los plurales, usted o yo, el verbo se mantiene quieto. Así funciona una afirmación. ¿Listo? Un verbo adicional que no mencioné, pero que usted ya conoce por el nivel anterior, el verbo tener. ¿Sí? El verbo tener, recuerde que es para todos los plurales, yo y usted, have, por ejemplo. You have beautiful eyes. Usted tiene unos ojos hermosos. ¿Sí? Que es lo que dice, por ejemplo, Sid en la era de hielo, que al Mamuda Manfred. Versus, she has beautiful eyes. Esa es una modificación del verbo to have, que no está mencionada acá arriba, pero que es una excepción y no está de más mencionarlo. Bien. Contra, bueno, otro ejemplo. They do exercise. Si son ellos, se mire que el verbo no cambia, pero si el verbo sí cambia cuando hablamos de él, por ejemplo. He does exercise. ¿So? Eso con afirmaciones. Vamos con negaciones. Cuando hablamos de negaciones, ¿se acuerda de hace ratico que el verbo to be incluía la palabrita not para decir que algo no era verdad? Es decir, le agregábamos eso. Bueno, acá en el lado B vamos a hacer vamos a aumentar esa palabrita not. Pero esa palabrita not no viene sola. Viene con un verbo auxiliar, un verbo de apoyo, que no tiene traducción, por cierto. Ese verbo de apoyo se va a llamar el verbo to do, que se va a modificar como does si quien no hace una tarea, una acción, una actividad, es un hombre, una mujer, un animal. ¿Listo? Y siempre que tengamos verbos auxiliares, y esto es válido en presente, pasado, futuro, modales, tiempos perfectos, continuos, etc., siempre que tengamos un verbo auxiliar, el verbo principal se mantiene sin cambios, independientemente de si quien hace la actividad es una versión singular, plural, primera, segunda, tercera persona. ¿Listo? Así que la versión negativa se va a llamar do not o la versión negativa se va a llamar does not. Y si lo hacemos en coherencia con el español, digamos que sería algo así como Mbappé no marca un gol el día de hoy. Por ejemplo, he does not score a goal. ¿Sí? Mire que score no es scores porque utilizamos por eso el verbo auxiliar. ¿Listo? Si fuésemos nosotros, we don't sing, nosotros no cantamos. O la versión larga, we do not sing, que es como también funcionaría en versión para nosotros, ustedes, ellos, todos los plurales, usted y yo, ¿no? Does not entonces aplica hombre, mujer, animal. Do not aplica para todos los demás. Does not se puede contraer como doesn't y do not se puede contraer como don't. Y siempre que tengamos verbos auxiliares, el verbo principal se mantiene sin cambios. Un ejemplo adicional. We do not study on weekends. Versión larga. Versión corta. We don't study on weekends. Mire que el verbo auxiliar se mantiene quieto y el verbo, el verbo principal se mantiene quieto y el verbo auxiliar, al ser una versión plural, se mantiene como tú. Pero si la actividad la hace tercera persona del singular, mire que el verbo auxiliar se llama does, pero el verbo principal se mantiene quieto. ¿Sí? He does not sing. Él no canta. Bueno, vamos con preguntas. El pedacito que nos faltaba. Hace ratico decíamos que en verbo to be, el verbo auxiliar, en este caso era el verbo to be, nos venía al inicio de una pregunta, ¿cierto? Bueno, acá vamos a hacer algo parecido, porque al inicio de una pregunta vamos a utilizar el verbo auxiliar, que se va a llamar das si quien realiza, si la referencia a la pregunta es sobre hombre, mujer, animal, y se va a llamar do si la referencia a la pregunta es para cualquier otro tipo de persona. ¿Listo? Ejemplos.
Con do, para usted, utilizamos do porque do aplica para todos los plurales usted y yo. Do you like peanuts? ¿A usted le gusta el maní? Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Pero si fuese la misma pregunta sobre su tía, le diría, Does she like peanuts? ¿Le gusta a ella el maní? Puede que sí, puede que no. Note cómo en respuestas cortas la diferencia está obviamente en referencia a la persona que responde la pregunta, pero también en el verbo auxiliar. Yes, I do o yes, she does, por ejemplo. Y en versión negativa, en lugar de decir do, lo mismo, cambia a does. No, I do not contra no, she does not. ¿Sí? Nos cambia el verbo auxiliar y obviamente la persona a la que hace referencia. Bien, como siempre, esto es de práctica. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacerlo durante unos 3 minutos. Ya les doy el escenario. Vamos por acá. 5 minutos. No, 3 minutos. Está perfecto. Listo. El link del ejercicio ya está disponible en el chat. Y si usted prefiere ingresar con el código QR, el mismo está disponible también para usted. Bien, mientras van ingresando, les comento cómo funciona el escenario. ¿Listo? Vamos a responder, vamos a tener dos equipos, como usted lo acaba de mirar en pantalla, ¿cierto? Puede ser el equipo 1 o el equipo 2, el equipo rojo o el equipo azul. Usted como integrante de su equipo debe hacer que su equipo le gane a su rival. Listo, no a su enemigo, sino a su rival. ¿Cómo lo hacemos? Respondiendo correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla. Una vez respondamos correctamente las preguntas que nos aparezcan, a nosotros se nos va a brindar una banderita, ¿sí? Si somos del color morado, pues la banderita es de color morado. Esa banderita la debemos poner en un lugar adyacente al territorio conquistado, ¿sí? Es como Age of Empires. Vamos a poner entonces como Risk, más bien. Vamos a poner esa banderita aquí, por ejemplo. Y el objetivo es que el equipo azul avance hasta el territorio del equipo rojo. O viceversa, que el equipo rojo avance hasta el territorio del equipo azul. Pero no solamente es avanzar hasta allá, es vencer. Así, por ejemplo, como está viendo aquí. Empezamos desde aquí, desde la torre, y desde ahí avanzamos hasta hacia nuestro rival. ¿Listo? No es hacia, no debemos escapar, debemos afrontarlo. Como dicen por ahí, el toro por los cuernos. ¿Cómo vencemos a nuestro rival? Dos opciones. La primera, rodeamos totalmente la torre de nuestro rival. ¿Listo? Opción 2, note que podemos comernos los territorios de nuestro rival. Entonces, si estamos aquí, pues nos comemos este rojito. ¿Sí? O si, por ejemplo, aquí hubiese un territorio rojo, este territorio rojo se podría comer este territorio azul o viceversa. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en este escenario. Habiendo dicho esto, 3 minutos para el ejercicio. Good luck. Oh, ¿qué pasó?
Voy a reiniciar el juego, muchachos, porque no sé qué pasó acá. Se reinició el ejercicio. Entonces, ya les vuelvo a dar el link, ¿vale? Ah, hola, hola. Creo que tuve un pequeño problema de conexión. Entonces, voy a volver a compartirles el link del ejercicio. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que estaban haciendo creo que no es funcional. Así que vamos a hacer el mismo escenario. Opa, un minutico, muchachos, se me está cayendo la conexión. Voy a cambiar de red y vuelvo. ¿Listo? Deme un segundito, please.
I'm sorry, estaba con el micrófono apagado. Bien, parece ser que el ejercicio no nos quiere funcionar, muchachos, entonces lo vamos a dejar ahí, listo, en stand-by. El día de mañana que volvemos a tener formación, lo vuelvo a presentar, listo, para que mañana empecemos con este ejercicio y continuar, avanzar con la temática que nos corresponde, porque mañana vamos a ver también lo de que tiene que ver con gustos y disgustos, que es parte de lo que tiene que ver con el presente simple. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta aquí preguntas de este pedacito de lo que hemos visto el día de hoy, tal vez. Listo. No hay inquietudes. Listo, muchachos. Entonces, me disculpo por la conexión a internet. Ahí sí no puedo hacer mucho más. Nos vemos mañana. Mañana ya volvemos a hacer este ejercicio porque pues sí se los voy a quedar debiendo. ¿Listo? Muchas gracias por participar, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión. Misma hora, mismo canal. ¿Listo? Muchos éxitos. Que os vaya bonito. Chao, chao. Gracias. Bye bye.